Muy bien, mis amados hermanos, siempre cuando leemos un pasaje como el de ahora, ¿verdad? Nos quedamos un poquito con interrogaciones, ¿verdad? Porque es un poco complicado, ¿verdad? Pero, hermanos, cuando ya lo vemos y lo meditamos, ¿verdad? Más profundamente, nos damos cuenta de la riqueza, de el conocimiento, de lo que nos está diciendo este pasaje. Y hermanos, yo he intitulado a mi mensaje de hoy la doctrina del misterio de Dios. Es una doctrina que está aquí escribiendo el apóstol Pablo en el libro a los Efesios, la doctrina del misterio de Dios. Fíjense, un misterio es algo desconocido, algo oculto, algo secreto, algo insospechado. En el caso del misterio de Dios, es algo que Dios ocultó a su pueblo Israel en el pasado, pero que al enviar a su Hijo unigénito al mundo, no hubo más necesidad de mantenerlo oculto, sino que lo dio a conocer abiertamente, y así dejó de ser un misterio. El apóstol Pablo, en el capítulo 3 de la epístola a los Efesios, explica mucho mejor lo referente al misterio de Dios, que fue velado a las generaciones antiguas, pero ahora se ha dado a conocer a sus santos. Fíjense, Dios reveló su misterio al apóstol Pablo. O sea, eso que había estado oculto, eso que no se sabía, que era un secreto que Dios tenía, se lo reveló, se lo dio a conocer al apóstol Pablo. Ahí en Efesios 3, 1 al 4 lo dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. En otras palabras, dice, yo estoy prisionero, ¿verdad? Porque soy un apóstol para ustedes los gentiles. Los efesios eran gentiles, no eran israelitas. Si es que ustedes pertenecen a a la congregación, ¿verdad? No a todos los efesios, solamente a los de la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Aquellos que han oído de la administración de la gracia de Dios, dice, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Entonces aquí está diciendo, el Señor me reveló un misterio. Un misterio que estuvo escondido en el pasado. Fíjense en el versículo 5 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces era un secreto que Dios tenía en el pasado, un misterio que en otras generaciones no se había revelado, pero dice, ahora ya ha sido revelado. ¿Qué era ese misterio? Ahorita lo vamos a ver. El apóstol Pablo tuvo que sufrir el rechazo y la censura de los judíos de su tiempo por atreverse a compartir las promesas de Dios con los gentiles. Pero Dios, desde el día que se convirtió Cornelio, el centurión romano y su familia, por la predicación del apóstol Pedro, mostró que él no hace acepción de personas. En otras palabras, los israelitas, los judíos, habían sido escogidos como el pueblo de Dios, hermanos. Desde el tiempo antiguo, desde el tiempo de Abraham. Entonces ellos sentían que ellos eran el único pueblo de Dios. Y que todas las demás naciones no tenían nada que ver con Dios. Pero cuando el apóstol Pedro fue a predicar a la casa de Cornelio por mandato de Dios, se dio cuenta que estaba llena de gentiles, de gente que no era israelita,
Y él dijo, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Para Dios no nada más los israelitas eran importantes. Todos somos importantes. Todos, los de la gente de todo el mundo, ¿verdad? Entonces, hermanos, ese era el misterio. Dios envió a su Hijo unigénito para morir por todos los hombres, sin importar su etnia u origen. Dios así nos incluyó en sus planes a ti y a mí y a las personas de todo el mundo. Algo casi imposible de entender para los judíos, quienes estaban acostumbrados a ser el único pueblo de Dios. Ese era el misterio revelado. Ahorita van a ver cómo el apóstol Pablo lo explica. El apóstol Pablo dio a conocer a los efesios el misterio de Dios. El apóstol Pablo les explicó que el misterio de Dios consiste en la inclusión de los gentiles en los planes eternos de Dios. Eso está en los versículos 5 y 6. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese es el misterio que Dios tenía oculto, que también iba a incluir un día a todas las naciones. En un tiempo trabajó con Israel, solamente con los israelitas, por muchas generaciones, pero sus planes eran que todas las demás naciones del mundo conociéramos de Él, hermanos. Que también la salvación pudiera llegar a cada uno de nosotros. El apóstol Pablo les hizo saber que por eso Dios les dedicó un apóstol o ministro especial, que era el mismo apóstol Pablo. Dios lo escogió a él para que él fuera a llevar esas buenas noticias a los gentiles. Fíjense, dice aquí, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Él fue escogido por Dios para llevar su mensaje a los gentiles. El apóstol Pablo les dio a conocer que su función como apóstol en relación al misterio de Dios era doble. Por un lado, anunciar a los gentiles el evangelio. Versículo 8 dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Por un lado era anunciar el evangelio y por el otro aclarar a todos, incluyendo los hombres y aún a los ángeles, acerca de la dispensación del misterio de Dios, es decir, la dispensación de la gracia o de la iglesia. Versículos 9 al 12 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. En otras palabras, mis hermanos, en el pasado, durante las dispensaciones de la promesa y de la ley, el dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a todos los hombres fue privilegio del pueblo de Israel. Pero ellos, lejos de hacerlo, se rebelaron constantemente contra el Señor
y adoptaron toda clase de costumbres paganas, dando un pésimo testimonio al mundo. Dios a ellos los escogió para que ellos revelaran la multiforme gracia de Dios, la sabiduría de Dios a todas las naciones. Pero ellos le fallaron, hermanos. Le fallaron. Lo peor que hicieron, estuvieron fallando constantemente, pero lo peor que hicieron es que cuando llegó Jesús, lo rechazaron y lo crucificaron, hermano. Cuando vino su Redentor, su Salvador, lo rechazaron. Entonces, por eso Dios los hizo a un lado, hermanos. Los hizo a un lado, porque, mis hermanos, ellos le fallaron a Dios. Pero hoy día, el dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a todos los hombres es privilegio nuestro, es decir, de la iglesia, conforme al propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús. No le fallemos al Señor, amados hermanos, como lo hicieron los judíos. No le fallemos al Señor como lo hicieron ellos. Recordemos que en Dios tenemos una seguridad total y que por medio de la fe en Jesús podemos acercarnos a Él con toda confianza una vez que nos sintamos desfallecer. Hermanos, servir a Dios no es fácil. No es fácil. Pero ahí está Él esperándonos cuando nosotros sentimos que estamos desfalleciendo, hermanos. Él está listo a ayudarnos. Sí, mis hermanos, hoy es el tiempo de la dispensación del misterio escondido. Es decir, la dispensación de la gracia, la dispensación de la iglesia. ¿Qué es dispensación? Es una administración. Eso significa la administración de Dios al mundo por medio de su iglesia. O sea, lo que el pueblo de Israel le tocó hacer, hermanos, en su tiempo, ahora es responsabilidad de nosotros, de la iglesia. Hermanos, administrar al mundo, dar a conocer al mundo la sabiduría de Dios. Ese es nuestra tarea. Por eso tú y yo, mi hermano, mi hermana, somos embajadores de Dios para este mundo. Por eso no hay otro trabajo más importante en el mundo entero que el nuestro. No hay un trabajo más importante que el de la iglesia, hermanos. Porque todos los trabajos, hermanos, sean empresas, sean, hermanos, escuelas, sean hospitales, todo, hermanos, es temporal. Todo. Las más grandes empresas, los negocios y todo, hermanos, se van a acabar. Pero lo que nosotros hacemos, hermanos, es para la eternidad. El trabajo de la iglesia, de hablar de Cristo, de ganar almas para el reino de Dios, es algo eterno. No tiene fin. Entonces no hay un trabajo más importante que el tuyo y el mío como cristianos. Por eso el diablo trata de desanimarnos con miles de artimañas. Trata de frustrar nuestras acciones. Trata de dividirnos. Trata de frenarnos. Trata de hacernos sentir que hemos fracasado, como lo hizo en el tiempo de Nehemías. Porque sabe que una iglesia firme, consagrada al servicio de Dios y obediente a su santa palabra, sin importar el número de miembros que tenga o lo grande o pequeña que sea, constituye el arma más poderosa que puede acabar con su dominio. El apóstol Pablo instó a los efesios a no desmayar al ver sus sufrimientos y tribulaciones,
resultantes de servir a Cristo dentro del misterio de Dios, sino que al contrario, las consideraran su gloria, porque gracias a ellas, ellos eran parte del pueblo de Dios. Fíjense, versículo 13 dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Algunas de las estrategias que el diablo usa para atemorizarnos y neutralizarnos son la persecución de que son objeto nuestros hermanos de otros lugares, el ataque constante a los siervos de Dios por medio de las redes sociales, el abandono de personas que fueron fieles por años, el enojo de familiares y amigos por vernos firmes en el servicio del Señor, las constantes alternativas que nos desvían de una total fidelidad a Dios, etc. Que nada de eso nos haga desmayar, amados hermanos. Que siempre podamos mantenernos, como dice el himno, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Nuestra es la victoria, dad a Dios loor, y óigalo el averno lleno de pavor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Acabamos de cantar, ¿verdad? El apóstol Pablo tuvo que sufrir muchísimo por realizar su apostolado entre los gentiles para llevar adelante el misterio de Dios. En 2 Corintios 11, 23 al 33, el apóstol Pablo nos comparte un resumen de parte de sus sufrimientos, comparándose con otros apóstoles. Fíjense todo lo que tuvo que sufrir el apóstol Pablo, mis hermanos. Dice, está hablando de otros apóstoles, dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos. Peligros de ladrones. Peligros de los de mi nación. Peligros de los gentiles. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto. Peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Vean ustedes, hermanos, todo lo que el apóstol Pablo tuvo que sufrir por, hermanos, andar
enseñando el misterio de Dios, que también los gentiles, también la gente de todo el mundo estaba en el corazón y en los planes eternos de Dios. Y gracias a ello, ahora nosotros, hermanos, podemos gozar de la salvación, del conocimiento del Señor Jesucristo. Por estos hombres que entregaron sus vidas, hermanos, para predicar, para escribir el Nuevo Testamento, y a lo largo de las edades muchos otros han entregado sus vidas para que pudiera llegar hasta nosotros la palabra de Dios. Eso es el misterio de Dios, que Dios a ti y a mí también nos tiene incluidos en sus planes. Pablo, hermanos, después de decir esto, todo lo que sufrió, ¿verdad?, estaba encarcelado en Roma. O sea, desde Roma, desde la cárcel, escribió todo esto que les acabo de leer. Desde donde les escribió a los efesios, a los corintios también. Sin duda, en el apóstol Pablo se cumplían las palabras de nuestro Salvador. En el mundo tendréis aflicción. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Todo eso son palabras de Jesús. Pero, aunque Dios dio a conocer su misterio escondido en los tiempos pasados, hasta el día de hoy, los judíos y el mundo entero no lo entienden, ni mucho menos lo creen. Solo los que hemos creído en nuestro Salvador hemos entendido lo que Dios nos ha manifestado. Jamás desmayemos, hermanos. Jamás desmayemos. No se vale dar pasos para atrás. Que Dios les bendiga. Gracias. Angelia, ¿puedes hablar?